todos saben cuál es el proceso, ¿sí? Bueno, casi todos, ¿no? Porque después hay un par de exámenes por ahí bueno, que no entiendo muy bien por qué, pero eh, claramente no se ve la línea del proceso, no sé por qué, quiero pensar que se han puesto nerviosos, no lo sé. Entonces, este par de exámenes bueno, corresponde a dos estudiantes que ya han debido ver que, bueno, después de mucho tiempo hemos afectado sus notas al 50%, o al 60% en realidad. ¿Por qué? Y no se ha afectado la nota del código. ¿Por qué? Porque entiendo que imprimen a o sea, a cierto tiempo, implica un poco de sacrificio, ¿no? Pero definitivamente no, tampoco es que podemos, o sea, no podemos terminar con un 80, ¿no? Por ciento de nota, mucho menos 60. Por ejemplo, cuando realmente a mí me ha tocado en este caso, para empezar, nadie ya ahora hablamos del grupo, nadie ha presentado la pregunta 2. O sea, hay dos estudiantes que la han presentado o sea, como que a título personal, digamos, ¿no? Entonces, yo he tenido que hacer una serie de interpretaciones bueno, para evitarnos cualquier problema, ¿no? Porque seguramente, extrañamente, todos los grupos entendieron que la pregunta 2 se enviaba como grupo al día siguiente a las 10 de la mañana. Y bueno, hasta las 8, perdón, creo que era el plazo. Y bueno, y ha habido un grupo que no entiendo por qué, pero como les digo, o sea, parece que no se ha entendido, han enviado a algunas personas algo del examen, no todo. Bueno, no, bueno, ese es el motivo por el que no han conseguido llegar al 50% del parcial, y bueno, y eso ha afectado sus notas, que ya las han debido ver, las tienen por ahí, ¿no? Eso, ahora, en todo lo que se ha revisado, ¿no? Hay algunas observaciones bien puntuales que me parece importante hacer, ¿no? Como por ejemplo, una de las más importantes y que no quiero que quede, digamos, como duda, como, ay, ¿cómo será? ¿No? No es la intención. Entonces, tiene que ver con, ay Dios, ahora sí estoy como engroso esto. Resulta que, es genial. Ya está. En vano, ya, estamos muy bien. Entonces, ahora sí ya está. Oh, genial. Entonces, bueno, una de las preguntas que efectivamente era nueva, digámosle así, ¿no? O sea, era algo que no habíamos tocado, pero que a mí me interesaba ver cómo lo realizaban, lo escogían, no sé. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que, obviamente, ¿no? O sea, aquí en clases, mientras ustedes estén pasando las clases, bueno, depende del docente, supongo, pero bueno, yo no me hago problema en contestar, en explicar, en mostrar el procedimiento, no sé, ¿qué valor uso aquí? 4 o 5, digamos, o sea, 5 por esto, por esto, por esto. Y bueno, no sé si realmente se escuchan los motivos, ¿no? O sea, ¿qué valor uso? 5. Y tal vez ya los motivos nadie los escucha por, porque así somos, ¿no? O sea, porque nos gustan las cosas prácticas, que sea 5, a mí que me importa por qué será el 5, pero yo le pongo 5. ¿No? Me ha dicho, ¿por qué? Ni idea, pero mi profe me ha dicho que le ponga 5. Algunas personas pensamos así, otras no tanto, pero bueno, ¿no? Entonces, en el examen una cosa nueva era que yo les había pedido que para un perfil, ¿no? Que era, me parece ese, que se obtenga del internet o que se calcule el peso lineal, ¿no? O sea,
el peso propio y que se estime, ¿no? Entonces, uno de los exámenes, ¿sí? Que bueno, he estado revisando, había obtenido del internet, ¿sí? Su dato. No está mal, está bien, o sea, era una forma de realizarlo, ¿no? O sea, puede ser porque no sé, tal vez había algún tipo de duda sobre cómo calcular el peso propio, o sea, bueno, si ese es el motivo, pucha, lo siento, pero bueno, ya ni modo, o sea, algún rato la aclararán, ¿no? La duda de cómo calcular, porque ya se ha visto eso, ¿no? Ahora, tal vez también era por practicidad, ¿no? O sea, para que sea más práctico, no sé, pero yo, digamos, si es que fuese la situación de que no sé cómo calcular cuánto pesa, entonces, pucha, salir, o sea, es un poco incómodo, les va a tocar cubicar alguna vez y si no saben hacerlo, pucha, no sé, ¿no? Va a ser un poco incómodo, pero bueno. Quiero pensar que ustedes, ¿no? O sea, que se ha escogido ese valor por practicidad, ¿sí? Entonces, aquí voy a ver el peso, ¿no? Y entonces el dato que está sacado del internet es un peso lineal, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar, no sé, cualquier peso lineal. Entonces, dato del internet. ¿Ya? No sé, digamos que sea, pues, 4, no sé. Normalmente estos pesos están en kilogramos, entonces si ustedes entran y buscan, van a obtener un peso de este tipo, ¿sí? Un peso de este tipo en donde, bueno, se lo tiene ese es el peso que nos da. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo una barrita, ¿no? En este caso esta barra, a ver, la vamos a dibujar con un poquito más de cuerpo. O sea, esa es la forma que tiene, ¿no? Que tiene la barra. Normalmente estas barras que tienen que ver con el acero estructural, normalmente vienen en una extensión de 6 metros, ¿sí? Es un poco raro buscarlas, es un poco raro que alguna importadora las venda de 12. Alguna vez me ha tocado hacer la compra y realmente es un poco difícil. O sea, te ayuda un montón, ¿no? A veces, dependiendo del trabajo que estés haciendo. Por ejemplo, para generar justamente correas, te ayuda un montón encontrar esta barra de 12 metros. Es muy raro, ¿no? Hace algún tiempo, bueno, allá por el 2011, 2010, Las Lomas traía estas barras de 12 metros, ¿sí? Pero no siempre, traía a pedido. Lo que normalmente hay en el mercado son barras de 6 metros, ¿no? Sepan, o sea, yo creo que ustedes saben que todo el acero que tenemos en Bolivia es importado. Entonces, resulta que había que hacer un pedido especial para que nos llegue. Pero bueno, el centro de la explicación no es ese, simplemente que ustedes sepan que todo lo que es metálico, ¿sí? O sea, todo lo que es estructuras de acero, perfiles de acero, normalmente lo más normal es que a nosotros nos llegue en formato de 6 metros, ¿ya? A diferencia del acero de construcción, y el acero de construcción nos llega en barras de 12 metros, siempre, ¿ya? Entonces, este datito, ¿no? Este dato que está ahí es, imagínense, ¿no? Usemos la lógica. Si me dicen que pesa esta barra, ¿sí?
¿Cuánto pesará una barra de 6 metros? ¿Quién me puede decir? ¿A qué le dice la lógica? Hay que Si mi barra... multiplicar. ¿Qué? 24. Multiplicamos Sí, 24. sí, 24. ¿Por qué? Porque tengo la barra y bueno, y es 6 por 4, 24, y entonces la carga puntual, ¿no? de esta barra es 24. Y listo. Y realmente es así. ¿Por qué? Porque este datito me lo están dando en función, o sea, según la barra, ¿ya? Entonces, en el examen al bueno, que se cometió el error, ¿no? Es por eso es que me parece importante aclararlo. Estas son las correas, estas son las cerchas, ¿no? Entonces, lo correcto, ¿no? Hubiera sido que bueno, que sabiendo la separación entre cerchas, digamos que la separación sea, no sé, 3 metros, ¿no? Y sabemos que el peso por metro de una de estas barritas, digamos, sean 4 kilogramos sobre metro, ¿sí? Entonces, el peso puntual, la carga puntual que transmitiría esta barra, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 3 por 4, 12, y como estoy apoyándome en 2 puntos, entonces 6, ¿no? Y esa era la operación, pero ha habido una confusión y este de aquí se ha multiplicado por este ancho, ¿no? Por este ancho. Y realmente no. O sea, insisto, ¿no? Este peso de aquí tiene que ver con la longitud, ¿no? O sea, esto está calculado para cada metro de barra, digamos, ¿no? Entonces, después de esta explicación, espero esté claro, ¿no? Para todos, que si yo obtengo este dato, ¿no? Si tengo acceso a este dato, que está bien, no está mal, está bien, ¿sí? Yo puedo calcular así, ¿no? O sea, eso de ahí, ¿sí? Ahora, un poquito, ¿no? Si, digamos, no queríamos acceder a este dato en internet, no lo sé, el dato que necesitábamos era el de el peso específico, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Ese es el peso específico del acero, ¿sí? En el tiempo van a hacer tanta cubicación, ¿sí? Que seguramente se les va a quedar de memoria. Es por eso que a mí se me quedó de memoria, ¿no? He trabajado mucho tiempo con estructuras metálicas, entonces la verdad es que, bueno, al principio no sabía, peor en la U, digamos, de memoria el peso específico del acero, pero tanto hacer cubicación, que eso es lo primero que yo creo que el 90% de ustedes van a hacer en su primer trabajo, ¿sí? Entonces, este es el peso específico del acero, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el otro camino? El otro camino, ¿no? Era calcular el área de la sección transversal, ¿no? Lo podemos hacer directamente en metros, ¿no? Para poder usar. Entonces, lo que yo les había dicho es que supongan que esto realmente son puro líneas rectitas, ¿no? Cosa que no es cierta. Realmente, debido al proceso que implica la fabricación, de eso vamos a hablar en estructuras metálicas, de la fabricación de los perfiles, debido al proceso que implica, entonces, obviamente aquí me está saliendo un poco irregular, pero es algo así, ¿no? Esta sección, y si la tenemos en nuestras manos, es evidente que es así. Sí, si alguno tiene curiosidad, vaya a la ferretería más cercana de su casa, y no me estoy haciendo la burla, prometo que sí, y pida ver cualquier perfil de acero estructural. Van a ver que las L's son así también, ¿no?
O sea, nosotros suponemos que una L, que un perfil de acero es así, pero ustedes van a ver que tiene esta apariencia. ¿Por qué? Porque el 98% de perfiles que hay para vender en nuestro país, ¿no ve? Son conformados en frío. ¿Eso qué quiere decir? Que todos han llegado a nuestro país, bueno, una gran mayoría, como una planchita. Y según las, no sé, según seguramente el estudio de mercado, las diferentes importadores como son Ferrotodo, Las Lomas, por citar dos, o sea, las han convertido en barritas, ¿no? Las han convertido en barritas, entonces es por eso que tienen esta apariencia. También se importan ya los perfiles, pero es más práctico importar varias planchas de acero, ¿no? Entonces, este es el comentario que yo les había hecho en clases, ¿no? O sea, el día del examen. Entonces, ¿cómo se hubiese, o sea, realmente así, estrictamente, cómo se calcula el área y cómo es que calcula el SAP? Porque yo recuerdo que les había dicho que no se guíen por el área que presentaba el programa estructural, porque hacía una consideración, o sea, más avanzada, ¿no? O sea, ¿cómo es que realmente tendríamos que calcular esta sección transversal? Esta sección transversal realmente tendríamos que calcularla considerando toda la extensión, ¿no? O sea, conocer un L y multiplicar por un T, ¿no? Porque es la misma planchita, ¿no? Entonces, de aquí salía un área, entonces hay varios datos de los que no quiero entrar en detalle porque lo vamos a hacer en estructuras metálicas, ¿sí? Aquí aparece un radio de doblado, una serie de cositas que van a adquirir importancia cuando ya estemos haciendo diseño, pero bueno, tampoco está mal que supongamos que, o sea, para aproximar esta área, para que sea más fácil, que aproximemos que esta sección es realmente así, ¿no? O sea, está compuesta por varios rectangulitos. Entonces, ante la pregunta, ¿no? Alguien, recuerdo que me preguntó, no me acuerdo quién, pero entonces, ¿esta es la parte larga? Sí, el 100 tenía que ver con la parte larga, y bueno, entonces ahí vamos con un rectangulito, ¿no? 0.1, también había la duda, me habían preguntado de qué espesor, 2 milímetros, efectivamente el último número era el espesor, ¿sí? Ahí va un rectangulito, después vamos con el otro, ¿no? Entonces, con los otros dos en realidad, ¿no? Con los de arriba y los de abajo, ¿sí? Este de aquí abajo, este de aquí arriba, todo el borde exterior mide 0,50. Entonces, como ya hemos considerado 2 milímetros para hacer el cálculo de ese primer rectángulo, entonces lo más práctico era trabajar con menos 2 milímetros, ¿no? ¿Por qué le estoy restando 2 milímetros? Porque ya los he considerado en el anterior triángulo, en el anterior rectángulo. Entonces, ahí voy con 2, ¿sí? Voy a usar otro color por aquí para pintar. Entonces, ya está esto. ¿Sí? Y me faltarían dos rectangulitos, 2 por el 15 está ahí, ¿no? Una vez más, se han quedado 2 milímetros en el anterior. Entonces, menos 2 milímetros serían 13 por 0,002, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hacer la operación, pero bueno, lo que me interesa es que se vea cómo se tenía que haber calculado la sección transversal haciendo esta aproximación, porque realmente ustedes van a ver que difiere un poco en relación a esto. ¿Sí? Que difiere un poco en relación a esta forma de cálculo, pero es muy parecido, ¿no? Para los fines que teníamos y muchas veces para el fin de diseño, ¿no? O sea, de comprobación de un elemento, esta área es suficiente, ¿no? Es
está bien. Entonces, este era el área que queríamos que calculen, ¿sí? Y bueno, si se seguía este camino, entonces la carga puntual, ¿no? Hubiera sido esto por esta área, ¿sí? Y ahí sí, efectivamente, hubiéramos tenido que utilizar la separación de correas, ¿no? O sea, si queríamos llegar a la carga puntual, podíamos haber utilizado esta separación de correas, ¿no? Algún grupo me ha puesto separación de correas promedio, porque seguramente sus correas no estaban separadas igualitas. Y está bien, ¿no? O sea, son criterios, son cosas que están bien. O sea, se han simplificado el trabajo, digamos, y está bien. Entonces, separación correas, ahí está ¿cómo es esto? Sí, ahí están las cargas puntuales, y si yo quisiera calcular la carga lineal, entonces aquí está bien que la dejemos en carga por área, ¿no? Entonces, este valor de aquí, ¿sí? Bueno, en realidad aquí yo estoy cometiendo el mismo error que estoy criticando, pero bueno, entonces aquí separación cerchas, ¿sí? Entonces, este valor de aquí debería haberse parecido, o debería parecerse, ¿no?, a ese dato de internet. Seguramente va a variar un poco por este detalle de aquí al que estoy haciendo referencia, pero ambos van a ser muy, muy próximos, ¿no? Entonces, este era el camino. Si yo no quería seguir este camino, está bien haber sacado el dato de internet, pero la que yo necesito utilizar es esta de aquí, ¿no? No esta de aquí. Ese es un primer errorcito que tampoco ha costado mucho. Creo que como era parte de un inciso en el que se tenían que calcular el peso propio y el peso propio de la correa y el peso de la calamina, me parece. El peso de la calamina, que también, bueno, que en este caso estaba aceptable el proceso en este examen al que estoy haciendo referencia. Entonces, de los 4 puntos, me parece que he quitado 2 puntos por generar, por esta confusión, que me parece importante aclararla, la estamos aclarando, y yo creo que bueno, que ya cuando veamos este valor, lo van a asociar inmediatamente a la extensión, ¿no? Esa primera cosa. Ahora, en el mismo inciso, ¿sí? He visto en otro parcial, ¿sí? Ahora, para acordarme, los tengo abiertos por aquí, y he cerrado este primero, y ahora he visto un segundo errorcito en otro parcial, ¿ya? Que también un poquito... también yo sé que todavía no tenemos sensibilidad, pero hay algunas variables, ¿no?, que son, yo creo, importantes, ¿ya? Entonces, los datos que se tenían, bueno, aquí tenemos. Ahora, a ver, voy a usar los valores de este otro parcial. ¿Dónde estás? Ahorita lo pongo aquí para copiar, ¿sí? ¿Dónde está, pues? Ah, no, allá ya me he acordado. Está aquí. ¿Sí? El procedimiento, ¿no?, en este caso estaba muy bien, ¿ya? Pues me pareció muy bueno. He pensado que tal vez ha habido algún error de unidades en la obtención final, digamos, del resultado, ¿sí? Entonces, a ver, aquí seguían bien el proceso, ¿ya? Entonces, aquí estoy viendo
El área que había calculado era 4.27 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Supongo que ese valor nos debe dar esta multiplicación de aquí, ¿sí? No critico el valor, me parece que está relativamente lógico, ¿sí? Si esto lo convertimos a metros, a milímetros, a ver, podemos hacer esa conversión para estar seguros de que efectivamente está bien. O, a ver, ¿cuánto nos sale? Entonces, aquí estamos, metros cuadrados, ¿no? Entonces, por aquí 1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces, en 1 metro hay 1000 milímetros, y si yo lo multiplico al cuadrado, vamos a ver si está bien o no. Entonces, 4.27 por 10 a la menos 4, SAS por 1000 por 1000. Entonces, está bien, está bien hecha la... confirmamos, ¿no? 427 millones cuadrados es efectivamente esto. Entonces, ahí he hecho un factor de conversión para recordar, digamos, ¿no? Que no es... para estar seguro y también, ¿ya? Pero de todas maneras, recordemos que esto se puede usar así, ¿no? Entonces, está bien esto. De ahí, este grupo ha calculado, ha usado esta área, ¿sí? Por el peso específico. Yo lo voy a manejar en kilogramos por metro cúbico. Y entonces esto les ha salido 4.27 a la menos 4 por 7.851, ¿sí? Entonces, un peso de 3.35 kilogramos sobre metro, ¿no? Que si ustedes entran a ver cuál es el peso que aparece en el internet para este perfil, ¿sí? Ustedes van a ver que realmente es muy próximo, ¿no? O sea, la variación, si es que se va a dar en el segundo decimal más o menos. O sea que la aproximación realizada por este grupo estaba buena, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esa carga. Después, y esto lo voy a dejar aquí porque es parte de sus datos, ¿sí? Entonces, ahora vamos al peso que ustedes habían estimado para la calamina. Entonces, para la calamina, el peso calamina, aquí le pongamos peso calamina, es 2.45 kilonewtons. Ese es el dato que tenemos por aquí, ¿ya? 2,45 kilonewtons. Y resulta que aquí también salía el peso por metro de la calamina, ¿ya? Entonces, además, otros datos que teníamos eran, aquí decía ancho útil, ancho total, tenían esa ancho útil, ancho total y espesor, ¿no? Lo voy a copiar en metros. Estos, entonces, el espesor era 0.28 milímetros, ¿sí? A ver, vamos de nuevo. No, 0.35, este grupo ha usado un 0.35 milímetros de espesor, que eso es, hablando de, está bien, ¿sí? Es una calamina que ustedes nunca tienen que poner en el Alto o en La Paz, ¿sí? Tenemos que usar un poco, bueno, en realidad no, es calibre 28, no, así está bien, ¿no? Más delgadito de esto ya estamos fritos. Ya el ancho útil, ¿no? También que estoy recordando que esta era otra pregunta, otra duda de otro grupo, ¿sí? 0.8 metros, el ancho útil,
el ancho total era 0.9 metros. Y en ambos casos, ¿sí? Aquí aparecía un más menos 0.001 y aquí un más menos 0.006, creo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se dio el día del examen era esta, ¿no? ¿Qué pasa con estos números? ¿No? Y estos números simplemente nos están diciendo que si bien ellos intentan fabricar una hoja de calamina que tenga 0.90 de ancho total, pueden fallar en todo lo que cortan, porque no cortan una por una, sino que ponen varias planchas una debajo de la otra y la cuchilla puede generar una falla de, digamos, máximo 6 milímetros en alguna. Entonces resulta que no va a ser de 90 centímetros clavadita, sino que va a ser de 90,6 milímetros, digamos, ¿no? Eso es lo que nos están, esta es una desviación estándar, ¿ya? Es eso, pues es para que sepas que lo que vas a comprar no va a ser exactamente de 90, ¿no? Debe haber algún proyecto, alguna situación, no sé de qué tipo, pero por lo menos en construcción esta variación de 6 milímetros, de 1 milímetro, no nos quita el sueño, o sea, no nos importa, digamos, ¿no? Esto no va a generar problemas constructivos, no va a generar nada, ¿ya? Eso significaban estas variables de aquí, ¿ya? Ahora, a lo que quiero llegar, bueno, esto de aquí era un dato que ustedes obtenían del proveedor, ¿no? Que se había obtenido del proveedor. Entonces, ¿cómo es esto? En realidad, y claro, y algunos me han preguntado, otros no me han preguntado, pero no teníamos más datos del proveedor, ¿no? No había más datos del proveedor. ¿Por qué no habían más datos del proveedor? Porque algunos me decían, bueno, tengo a ver, voy a hacer mejor la calamina aquí. Entonces, ahí estás, sas. ¿No? El proveedor nos estaba dando esto, este dato, que en este caso sería el ancho total. Voy a suponer que esta hojita no tiene ningún error, entonces, o sea, esta hojita de calamina, quiero decir, entonces, bueno, es de 0.90. Y varios de ustedes no varios, dos grupos creo, me han hecho la pregunta ¿y de dónde saco este? ¿Sí? ¿De dónde saco esa L? Y yo les decía, no, en realidad esa L es indefinida, o sea, si tú puedes llevarte una calamina de 12 metros de largo, los de la empresa te la venden. O sea, vos le dices, quiero una hoja de calamina que mida 12 metros de largo. Y entonces la empresa te va a decir, señor, ¿usted en qué va a llevar? Y tú le dices, no importa, deme. Entonces, bueno, te dan, ¿no? ¿Por qué? Porque las calaminas realmente vienen en rollos, ¿ya? Son hojas de acero galvanizado, ¿no? Que vienen en rollos, llegan en rollitos y las calaminas, calaminas Cóndor, por citar dos empresas que me vienen ahorita a la mente, que hay muchas otras, tienen máquinas que generan, que hacen los canales, ¿no? Por eso es que te ofrecen, como quiere así, también he visto alguna vez las de la U, ¿no? Si recordamos, son medio así, ¿no? Y ya está Synergy también, me parece que ellos generan esto. Entonces, hay diferentes formas de la calamina y depende de, no sé, de varios criterios constructivos que no vale la pena entrar en consideración. ¿Por qué aparece este ancho útil? Este ancho útil aparece, ¿por qué? Porque ustedes, o sea, para que no entre agua, no es que las calaminas se ponen ladito a ladito, sino que se van solapando, ¿no? O sea, por aquí aparece otra calamina, ¿no? Y así, se van solapando y por aquí se aseguran, ¿no? Ahorita vamos a hacer aparecer en qué se aseguran, pero
Esa es la idea, ¿no? Entonces, realmente como vienen en rollos así, entonces, y por la forma de las máquinas que generan estos canales, ¿sí? ¿Cuál es el ancho de este rollo? 90 centímetros. ¿Ya? Algunas te ofrecen de hasta 1,20 m de ancho, te ofrecen así como gran cosa para que tengas menos pérdidas debido a que estás solapando esto. Entonces, ¿de qué depende el ancho? Depende bueno, como aquí tenemos canales, seguramente este ancho es de 1,20 m, pero hay anchos de más, ¿ya? O sea, porque podemos conseguir una calamina acanalada de ancho de hasta 1,20 m. En alguna ocasión eso ha sido ofertado en las obras en las que he trabajado, ¿no? Y eso te ayuda, ¿por qué? Porque tienes menos pérdidas, o sea, tienes que comprar menos calamina para tapar la misma superficie, ¿no? O sea, si se ponen a pensar, en este caso, cada 90 solapo 10, ¿no? Según la indicación esta. Cada 90 solapo 10, entonces estoy solamente aprovechando 80 centímetros, pero si yo tendría una calamina de 1,20 solapo 10, entonces pues tengo un mejor rendimiento del material, ¿no? Esto de los rendimientos ustedes van a aprender en costos y presupuestos, seguramente algo ya han hablado en procesos constructivos, pero bueno, el rendimiento ya lo van a abordar así. Ahora, bueno, mi explicación, ¿a qué iba? Como yo realmente puedo tener cualquier longitud, ¿no? Entonces, realmente el peso por metro cuadrado, yo lo podría haber calculado con cualquier referencia. Yo les había sugerido, ¿no?, que a los que me habían preguntado, que usen el ancho de las correas, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente, o sea, se van a apoyar las calaminas en las correas. Entonces, usen esa longitud. Han habido varios que me han hecho caso, incluido el ejemplo que estoy utilizando, del grupo que estoy utilizando. Me parece que me ha hecho caso y ha utilizado eso. Entonces, aquí le voy a ver, voy a buscar entre sus datos si tenemos eso. Sí tenemos, y la separación entre correas era 1,25. Entonces, el dato que estaban utilizando era aquí 1,25. Entonces, ¿ya? A partir de este dato de aquí, ¿no?, del 2,45 kilogramos por metro, ¿por cuál multiplicaríamos? Tendríamos que, bueno, siguiendo la lógica del anterior, de que este dato depende nos dice cada metrito, que no sé qué, entonces aplicamos la misma lógica aquí y entonces en este caso el peso propio, digamos, no, el peso puntual, la carga puntual, ¿no?, de 1,25 metros de longitud de la calamina. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 2,45 por 1,25, ¿no? Este es el peso, esta es la longitud. Y entonces tenemos 2,45 por 1,25. Y entonces, en este caso, nuestras calaminas, cada pedacito pesaría 0,25 kilogramos, ¿no? Estoy manteniendo los kilogramos para que solamente tengamos una idea clara. Entonces, yo, ¿cómo podía calcular a partir de este peso puntual, ¿no?, de esta carga puntual? Yo podría haber calculado una carga por área, ¿no?, y que simplemente era esto, dividido entre, vamos a asumir, ¿cuál es la separación que ustedes, bueno, la separación vamos a considerar mejor, para no complicarnos, el ancho de ¿sí?, por 1,25, ¿sí? Entonces la carga por área que tenía este pedacito era 3,0625 dividido entre
0.20 por 1.25. Los más observadores se han dado cuenta que he dado un paso que no necesito, pero bueno, para partir de la carga puntual, porque así creo que hemos aprendido. Entonces, este es el peso por metro cuadrado, ¿sí? Pero aún sabiendo que, aún sabiendo que, por ejemplo, mi calamina pesaba 2.45 kilogramos sobre metro, y, a ver, es que quiero que razonemos con valores, ¿ya? Porque, entonces, ¿cuál sería el peso puntual, ¿sí?, sobre las correas? Olvidándonos de que se están solapando y eso. Entonces, el peso puntual sobre las correas hubiera sido 2.45, esto, ¿no?, por la separación, no sobre las correas, perdón, sobre las cerchas, ¿ya? Sobre cerchas principales. Cerchas principales, ¿no? Entonces necesitamos la separación entre cerchas. En este grupo era 5.69 el ancho por 5,69 metros, ¿no? Dividido entre 2, porque tenemos dos cerchas principales en el extremo. Entonces esto sería 2.45 por 0.5 por 5.69. Y entonces nosotros tenemos aquí 6,97 kilogramos, ¿ya? Entonces, digamos que desconfío de que he metido bien esto a la calculadora, ¿no? Pero seguramente, o sea, puedo desconfiar de eso, pero el hecho de que esté pesando esto por metro cuadrado, yo lo multiplico por esto, se está apoyando en dos lugares. A ver, digamos, olvidándonos de los decimales, yo puedo juzgar esto 2 por 5, 10, dividido entre 2, 5. Estoy por ahí, ¿no? O sea, estoy en el orden de lo que debería recibir. Entonces, ¿cuál es la reflexión que quiero hacer en relación a esto? El grupo al que estoy citando ha calculado, ha hecho operaciones, muchas operaciones, y resulta que la carga puntual que han obtenido a partir de este valor era de 30 kilonewtons puntuales encima de las cerchas. Entonces realmente no tiene sentido, porque estos 30 kilonewtons son pues muchísimos kilogramos, o sea, nada que ver con 6, ¿no? Y entonces este error no entiendo muy bien cómo se ha cometido. Sí, o sea, tampoco mi objetivo es que me digan, no, es que hemos hecho esto. No. Creo que ha habido por ahí un espesor que se lo ha considerado, que en realidad eran milímetros y se han vuelto metros. He estado interpretando eso, pero a lo que quiero hacer referencia es a que si yo estoy partiendo de esto, no puedo llegar a esto, ¿no? ¿A cuánto es más o menos equivalente esto en kilogramos? ¿Alguien me puede decir? Así estamos seguros de que me están siguiendo. Más o menos 3.58 kilogramos. 3.58 kilogramos. No, un cachito. ¿300? ¿O ¿Cuánto? 3.000? ¿O 300? ¿300? Sí, el factor es aproximadamente por 100. Entonces, sí, efectivamente, deben ser unos 3.000 más o menos. Ahorita, aquí, entonces, sí, 1 kilonewton son 100. 3.000, sí. ¿Sí? Entonces, esto es aproximadamente 3.000 kilogramos, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Realmente esto no puede estar bien, ¿no? O sea, es decir, tenemos que revisar nuestros cálculos. Imagínense lo siguiente, imagínense que nosotros cometemos ese error.
imagínense que nosotros cometemos ese error y resulta que yo estaba diseñando bueno, en mi casa me habían dicho, como estoy estudiando ingeniería civil, diseñar aquel techito. Y justo yo he pasado, no sé, estructuras metálicas, ¿no? Entonces la tengo clara, tengo mis hojas electrónicas, todo, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner, digamos, la calamina, ¿no? Entonces, imagínense este diseño, ¿no? Entonces, yo le doy al programa estructural esto, ¿no? Le doy esto yo al programa estructural, ¿no? Y lo que en realidad yo tenía que darle era esto otro de aquí, ¿ya? A ver, 0. En realidad lo que tenía que darle era 0.07. ¿no? Alvarito, en los extremos es la mitad, ¿no? Sí. Entonces, digamos 0. En este caso, sí, ¿verdad? Entonces, 15, y en realidad lo que tendría que haberle dado, ¿no? Para hacer para diseñar mi techito, es aquí vamos a aumentar, ¿sí? Y el resto, obviamente. Fíjense la diferencia, ¿no? Digamos que recién salidito de metálicas, me animo a diseñar con mis planillitas. Puta, ¿no? Pues mis planillas pueden estar muy bien, pero la sección, el área transversal que tiene que tener esto va a ser gigante, ¿no? Me va a salir, Dios sabe cuánto, puta, tal vez tenga que poner unas vigas IS por ahí, ¿no? Y esa relación ya la vamos a hacer. Tal vez tengamos que poner unas vigas IS de unas dimensiones tremendas, ¿no? Entonces, yo le voy a decir a mis familiares, a mi papá, no sé, a quien me haya pedido que calcule cuánto material voy a necesitar para construir este techito, ¿no? Y yo he hecho todo mi diseño así con carguitas y todo. No, pues carísimo, ¿no? O sea, carísimo. Y va a venir un soldador que poco o nada sabe de cálculo y va a decir, no, esto lo vamos a trabajar con este perfilcito. Incluso dice señor que hay unas nuevas de 1 milímetro, eso es suficiente, ¿no? Y aquí esto me están ofreciendo trabajar con 8 centímetros y si yo sigo todos mis conocimientos y cometo este pequeño errorcito, voy a pedir, digamos, no sé, estoy parafraseando mucho, pero no sé, para que se hagan una idea, justo 20 centímetros de altura, ¿no? Y no, aquí el espesor es 1 milímetro, y no, yo seguramente con estas cargas voy a necesitar unos 2 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, esto a veces pasa, ¿no? O sea, parece completamente así, no, es que recién estoy en análisis 2 y bueno, se me ha ido. No, realmente, supongo que algunas universidades, porque son muchos estudiantes y no se puede llegar a realmente explicar en qué te has equivocado, cómo te has equivocado, ¿no? Porque pónganse a pensar, si tendríamos 50 compañeros en ese instante, yo tal vez no podría identificar de la forma en la que puedo identificar algunos errores que me llaman un poco la atención y que me parece importante hacerlos notar, ¿no? Entonces, no es eso. Este tipo de errores suceden y seguido. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Que orgullosos
sabemos manejar CPCAD, somos capísimos en el CPCAD, somos capísimos en el robot, en el SAP, y le damos estos datos de entrada, ¿no? Estos datos de entrada le damos y presentamos trabajos así, o sea, es decir, realmente se presentan así, ustedes lo van a ver cuando estén trabajando, o sea, así cosas tremendamente irreales, un techito de 5 por 5, no sé, a ver aquí para que corresponda, un techito de 5 metros por 2 metros, ucha, está utilizando secciones de 20 centímetros de alto. Y uno dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? Y la persona que ha, claro, y la persona que ha calculado, no, pues está bien, pero eso es lo que me está sacando el CPCAD, o sea, el CPCAD ha hecho, yo no. ¿Cómo va a estar mal? ¿No? O sea, tal vez alguno dice, no, tal vez hay algún problema, no sé, en la instalación, ¿no? O sea, no sé, podemos echar la culpa a algo, pero en realidad, chicos, ¿por qué es que en toda esta materia estamos dándole tanta importancia a las cargas que se generen, las tablitas de Excel? Porque es que se han dado cuenta, estamos llevando ya un mes y un poco más, ¿sí? Se les ha pedido que hagan un tipo de trabajo, revisando, calculando, cargando, que nos pasemos el trabajo de cargar un poquito, ¿no ven? Es justamente por eso. Sepan ustedes que los datos de entrada son las cargas. Las cargas no las calcula ningún programa estructural, ninguno. El que más automático lo hace es el CPCAD, y te dice el CPCAD ya, de carga muerta, ¿cuánto quieres que ponga en los pisos? ¿En qué? En lo que quieras, ya, en kilonewtons por metro cuadrado. ¿Cuánto le vamos a poner? Eso te pide el CPCAD. En carga viva, ¿cuánto le vamos a poner? ¿No? Ese es el menú de carga muerta y carga viva. Entonces tengo que saber, tengo que poder ponerle algo, ¿sí? Ya les he dicho los valores comunes que se le pueden poner aquí. Ahora, ese es un menú de carga rápida, también podemos cargar como lo estamos haciendo en este curso, ¿sí? Para que se sienta realmente de que cada sistema constructivo, cada decisión constructiva que yo tomo en una estructura implica un cambio de pesos. Ustedes al terminar este curso se van a dar cuenta de que la carga muerta, ¿sí?, acostumbra a ser la menor cuando es comparada con todas las demás cargas, la carga viva, la carga de viento, la carga, bueno, las principales, ¿no? Porque tal vez la de lluvia salga menor, pero la carga viva, la carga de viento, ¿qué otra carga que se combina con la carga de nieve? ¿No? Realmente la carga muerta resulta ser como que la menor, por eso es que es la que menos importancia se le da, ¿me entienden? No sé, es la que más aproximaciones. No, de carga muerta ponle 1 kilonewton sobre metro cuadrado, podría decir, ¿no? O sea, ¿qué vas a construir? Un techito, no, pucha, no le pongas nada, o sea, olvídate la carga muerta. ¿Y por qué? Porque es la menor, ¿ya? Pero bueno, estos dos temitas, ¿no? Este primero de aquí es para que no seamos tan mecánicos y nos pongamos a pensar realmente qué es lo que quiere decir esta carga, ¿ya? O sea, qué es lo que significa. Está hablando del propio perfil, no está... ¿Por qué yo utilizaría esta distancia de aquí? No lo sé. ¿Se entiende? O sea, que se piense un poco al momento de tomar la decisión, ¿no? Porque se han dado cuenta, incluso yo, como me tengo ahí de memoria la fórmula, ¿no? Aquí hace rato yo he escrito separación correas, porque me la tengo grabada, ¿sí? Pero este es un dato, ¿no?, que nos está dando el peso por metro lineal. Ahora, vamos aquí, en este otro caso. El procedimiento del grupo estaba bien. Yo estimo que hay algún temita en las unidades, ¿no?, que se han utilizado. O sea, en alguna parte se han perdido unos 3 o 4 ceros por ahí, ¿no?
Y bueno, y se ha llegado a resultados de este tipo, 30 kilonewtons las cargas puntuales, ¿no? Entonces, esta es otra reflexión que les digo, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo piensen entonces cómo un techador carga una hoja de calamina, ¿no? Si yo estoy suponiendo que hay 3 toneladas en cada punto en mi techo, ¿no? O sea, ni siquiera en todo mi techo, en cada punto de mi techo, donde se está apoyando una correa, Dios mío, ¿cuánto pesa ese techo? Y yo veo que hay humanos, ¿no? Que suben la calamina así, por una escalera, abrazados, y la ponen. O sea, hagamos esa relación. ¿Realmente puede pesar tanto una calamina que me genere 3 toneladas puntuales encima de mi techo? O sea, en distintos puntos además. No puede. Entonces, algo me ha pasado aquí, en algún lado me he equivocado, alguna cosita he hecho mal. ¿Qué he hecho mal? Estoy seguro del procedimiento. Si estoy seguro del procedimiento, tengo un error de conversión, tengo un error de unidades. ¿Ves? Se dan cuenta, hagan ese análisis, no solamente para el examen, no solamente para aprobar análisis 2, no, para que el Álvaro no siga hablando, ¿sí? No por eso, porque va a haber un momento en el que tú vas a estar trabajando, en el que vas a obtener estos resultados y te tienes que dar cuenta antes de presentarlos, antes de utilizarlos. No, algo me ha pasado aquí, o sea, no es lógico que me salga eso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente y muchos ingenieros no hacen eso. Les ha salido 30 kilonewtons, lo mandan con 30 kilonewtons, llega al que debería revisar y dice, sí, está bien, 30 kilonewtons, pum. Y va pasando así, llega al momento en el que uno tiene que hacer el diseño, porque normalmente no es la misma persona, ¿no? Y pucha, salen unas secciones así absurdas y ya ha salido eso, el programa ha dicho, vamos adentro, y así se construye. Y entonces mi reflexión es que no lo hagan, ¿sí? Que critiquen sus resultados, que los encuentren lógicos, que tengan relación. Insisto, el ejemplo, una persona, y lo han de ver en alguna construcción, o si quieren ustedes mismos, vayan, intenten levantar una hojita de calamina, con 2 dedos la pueden levantar la hojita de calamina, ¿sí? Y una de las más gruesas, digamos. Entonces, no puede pesar tanto. ¿Ya? Esos dos errores bien puntuales que se han tenido en los exámenes, ¿sí? Que me han parecido importantes de hacerlos notar, ¿sí? Para que se trabaje, para que intentemos en adelante no cometer eso, ¿ya? Y esto me lleva a recordarles que uno de los requisitos, o sea, una de las solicitudes que tengo porque les he pedido que el programa estructural esté cargado, ¿no ve? Que nosotros consigamos cargar todo el programa estructural, ¿sí? Es que esté cargado, ya me lo van a mostrar cargado con todas las cargas que se han considerado, ya. Entonces eso tal vez ayer no ha quedado muy claro, y eso es lo que les pido, ya, para el último día de clases, todo el modelo estructural cargado. Obviamente, según corresponda, carga muerta, carga viva, carga de viento, no sé. Ahora, otro detalle, ¿cómo se carga la carga de viento? En eso si digamos, este es uno de mis pórticos, ¿ya? Este es uno de mis pórticos. ¿Cómo le pongo la carga de viento? La carga de viento siempre tengo que aplicarla cuando son paredes en los encuentros viga-columna, ¿ya? Entonces, siempre la carga de viento son cargas puntuales en los encuentros viga-columna, ¿ya? Esa es la forma de cargar el viento. Esa es la forma, una de las formas, ¿sí? Vamos, Nicolás. Sí, con mi grupo hemos sacado esos datos, pero digamos tenemos diferentes datos en Barlovento y en Sotavento. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es Barlovento y cuál es Sotavento? Ya, entonces está bien. Primera cosa,
sí o sí hay que aplicar en los puntos, en los encuentros de viga columna en cargas puntuales. Esa es la forma de aplicar el viento. Primer punto. Segundo punto. Está bien lo que preguntas. Aquí tenemos, digamos, ese es un cuadrado, ¿sí? Entonces, si el viento sopla en este sentido, esto es barlovento y esto es sotavento. ¿Sí? Si el viento sopla en este sentido, entonces esto es barlovento y esto es sotavento. ¿Ya? Entonces, esto origina, ¿qué origina? Que yo tengo que cargar una carga de viento en rojo, que va a ser el viento sobre X, y una carga de viento en Y, que yo tengo que cargar en el otro sentido. ¿Estamos? Entonces, estas, al momento de generar los tipos de cargas en el programa estructural, ¿no ve? Generamos cargas muertas, cargamos todo, generamos cargas vivas, cargamos todo, y entonces llegamos al viento. Pero como tiene dos direcciones o puede tener dos direcciones el viento, entonces esto va a generar dos tipos de carga. Una carga que yo le voy a poner en X y por separado otra carga que yo le voy a poner en Y. Vamos a ver más adelante cuando estemos generando las combinaciones de carga que estas dos cargas no pueden trabajar al mismo tiempo. Porque o el viento, y aunque ustedes no lo crean, o el viento llega en un sentido o llega en el otro sentido. Porque si llega en dos sentidos, entonces se hace un remolino y estamos viviendo un huracán. ¿Se entiende? O sea, lo quiero hacer un poco chistoso, pero o sea, si llega el viento así y así, entonces empieza a haber un remolino aquí, ¿ya? Y eso, díganme ustedes, es poco común, ¿no? Entonces, siempre el viento o llega de un lado o llega del otro lado. En este caso, si mi estructura es regular, entonces yo tengo una forma, yo puedo abordar esto de una forma sencilla, que es lo que les estoy mostrando, que es el caso más bajo, más sencillo en el tema de viento. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo así? Entonces ahí se complica un poco, hay consideraciones de la norma que tenemos que analizar. ¿Dónde está digamos, alguien dirá que esto sea barlovento y que esto sea sotavento? Está bien. En el otro sentido, esto así, también está bien, ¿ya? No está mal. Puedo considerar estas cargas así, pero si revisamos la norma, ¿sí? Hay consideraciones especiales cuando no tenemos una forma regular, ¿sí? Y justamente estas consideraciones son las que he esperado y que espero, ¿no? Que se tomen en cuenta, ¿no? En la realización de la planilla y por ende del video, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente yo les puedo decir, esto es barlovento, esto es sotavento. Cárguenlo así. Y después en esta otra dirección. Listo. Ustedes hablan con un proyectista que trabaja hace, no sé, 20 años haciendo diseños, ¿no? Y yo les podría casi afirmar que les va a dar la misma sugerencia, ¿no? Si estamos hablando de una persona así, ya un ingeniero con mucha experiencia. Pero resulta que en la norma que estamos leyendo, ¿no? En la norma 716, ¿no? Del 2016, esta norma debe en alguna parte sugerir una reducción. Aquí te debe decir que utilices el 90% de la carga y aquí que la amplifiques en 1.1. ¿Por qué? Porque aquí el factor de ráfaga influye, bueno, va a tener sus motivos, ¿no? Entonces, estos detalles son justamente los que yo espero que ustedes los encuentren. Ahora, si no los encuentran, tampoco, o sea, es decir, bueno, seguramente vamos a seguir con la lógica de que esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto y no nos va a afectar, pero es interesante que para conseguir
diseños más eficientes, podamos atender las sugerencias que tiene la norma, porque si estamos atendiendo, eso es algo que tienen que tener claro, si estamos atendiendo las sugerencias que tiene la norma, no estamos comprometiendo la estabilidad y la seguridad de la estructura. Es decir, que si respetamos la norma de cargas, podemos estar seguros de que estamos cumpliendo con todas las normas de seguridad, ¿no? Porque ahí empiezan los criterios. Hay no hacer reducción de carga viva, ¿no? Que todos sabemos que se puede hacer dependiendo del área. Estoy usando como ejemplo eso. Seguramente algún ingeniero por ahí, no confío. No, nunca he diseñado así con esa reducción de carga. No confío. Imagínate que algo pase, que se caiga. No reduzcas la carga. Esa es una forma de pensar que no está del todo correcta. ¿Por qué? Porque si la norma de cargas te está admitiendo reducir eso, entonces puedes hacerlo, ¿sí? O sea, las normas se actualizan después de muchas pruebas prácticas, pruebas teóricas. Entonces, es mejor hacerle nomás caso a la norma y vamos a tener estructuras más eficientes, que es lo que buscamos hoy en día, que cuesten menos y que nos permitan ganar más como constructores. Eso es lo que se busca, sin comprometer la seguridad de la estructura, sí, sin comprometer la seguridad de la estructura, ¿no? Porque ya si comprometemos la seguridad de estructura, ya estamos siendo irresponsables. Entonces, eso, en la clase de hoy, ¿no? O sea, hasta el momento ha sido un poquito reflexión con lo que me he encontrado, ¿sí? En estos sentidos. Y bueno, ya cerrando esto, ¿no? El tema del viento, entonces, la verdad es que yo no he hecho muchas aclaraciones respecto al viento porque en uno de los trabajos lo han explicado muy bien, tremendamente bien. O sea, han planteado qué es lo que pasa cuando la superficie es circular, han planteado qué es lo que pasa cuando tenemos un techo a dos aguas, han planteado qué es lo que pasa cuando tenemos un techo así, se han comentado, se ha hecho una muy buena revisión de la parte del viento, ¿sí? Seguramente no han llegado a las sugerencias de este tipo, ¿no? Y estoy seguro de que cuando las lean, las van a poner en la planilla y en los videos nos vamos a ver esto presente, ¿no? Entonces, esa es la motivación, es que lean la norma, ¿sí? Eso es. Entonces, lo del viento, no sé si esto de forma general, sí lo podemos decir, ¿no? Que del lado al que llega el viento, ese es el barlovento, y del lado al que se va es el sotavento. Siempre hay por lo menos dos direcciones de viento, ¿sí? Si ya tenemos digamos, una superficie hexagonal, ¿no? Sigue siendo regular, o sea, digamos que no lo complicado, pero lo especial es que sea una superficie irregular. Si es regular, entonces es un hexágono, entonces no tenemos pues dos direcciones de viento, ¿no? Tenemos, dependiendo de las dimensiones, podríamos tener hasta 6 direcciones en el viento, ¿no? Y cada una habría que generarla, cargarla por separado, porque después el programa estructural va a ser el que tome la decisión de cuál es la situación menos conveniente, más crítica para la estructura. Y eso lo vamos a aprender en las siguientes clases, ¿sí? Cómo vamos a cargar los datos para que el programa tome esta decisión, ¿sí? Entonces, dicho eso, ¿no? Lo que les digo es que por favor tengamos cargado todo para el martes, miércoles de la siguiente semana, para que con toda la información que ustedes tengan, yo les voy a mostrar cómo hacer esta combinación de cargas utilizando el SAP, y entonces para que todo el mundo pueda hacerlo, porque si yo lo explico hoy, digamos, y no todos tienen cargada su estructura, entonces quizás la explicación se olvide, ¿no? En cambio, si todos tienen cargada su estructura, quizás podamos, ustedes lo encuentren más práctico y además lo van a hacer ese ratito. Son
10 minutos o 15 una vez que está cargada la estructura, ¿ya? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, estamos con esto excelente. Me parece que ahora, fuera de estas cositas aisladas, realmente hemos llegado a un nivel muy bueno, ¿sí? Yo estoy seguro de que controlando estos temitas que hemos mencionado, cualquiera de nosotros es capaz de cargar una estructura, ¿sí? Cualquiera. Saben de dónde sacar la información, saben cómo tratar la información y en los videos que me han mostrado, ustedes saben cómo cargar la estructura, ¿no? O sea, sí, se sabe, ¿no? Alguno tal vez dude un poquito más, pero todos saben cómo hacerlo. Entonces, estamos bien en ese sentido, ¿ya? El día de ayer he dicho que todos vamos a resolver la parte de las cargas, pero he estado pensando ayer, he visto el rendimiento en los exámenes y me parece que está bien, que el premio de trabajar mucho generando la hoja de Excel, el hecho de pasarme el trabajo, de revisar la norma, realmente ha llegado a varias personas. Entonces lo vamos a seguir premiando, ¿ya? El que abarque más, el que explique más dentro de los 10 minutos que estamos destinando para la creación del video y que sepa cómo considerar esto en su modelo, entonces va a ser premiado y una vez más, a los que han sido premiados les ha llegado, ¿no? el mensaje de que no se revisó el examen y bueno, tienen todo sobre todo porque han trabajado bien. O sea, han trabajado mucho más que el resto, es la verdad, ¿no? Entonces, ahí está, ese es el premio y lo vamos a mantener en este último parcial, ¿ya? Entonces, los grupos o el grupo que más haga, ese recibe el premio y eso lo vemos después, o sea, yo lo reviso y es claro, ¿no? Ustedes también lo han visto en los videos que se han presentado. Eso, entonces, ahora sí, un poquito vamos a entrar a lo último, ¿no? Que es el tema de los emparrillados de vigas, ¿sí? Sí, dime, Luciana. Alvarito, antes de empezar, tengo una pregunta Ya, sobre la armadura y el pórtico. ya, O sea, para cargarlos juntos, ¿no ve? sí, O sea, no entiendo. Digamos, tengo una armadura encima de mi pórtico, como teníamos ayer, sí. y mi armadura va a tener, no sé, 16 grados de libertad. O sea, no entiendo cómo lo tengo que trabajar. ¿Qué tengo que sumar? O sea, no entiendo. Porque mis cal locales, digamos, de mi armadura van a ser 4x4 y de mi pórtico van a ser 6x6. Sí, sí, está bien está bien tu pregunta. O sea, la idea general se mantendría, sigue siendo. ¿Te he cortado, perdón, o ya has terminado de preguntar? No, eso era. Ya. Entonces, hagámoslo, a ver, si vas sobre lo mismo, Rubén, para que conteste las dos en uno, o es diferente la pregunta. Sí, sí, va sobre lo mismo, pero, Ya. o sea, sí, a ver, continúa. Ya. Entonces, para ahorrarme las líneas, ¿no? Ahí tenemos esto así. Ahora, a ver, primero, que este sea un portiquito. ¿Cuántos nodos hay aquí? Esos son elementos de pórtico. ¿Cuántos nodos hay aquí? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, hemos dicho que cada nodo en el tema de los pórticos tiene 3 grados de libertad, entonces tenemos 18 grados de libertad, ¿no? Aquí. Ahora, si tenemos la armadura aquí arriba, ¿no ve? La voy a dibujar un poco gruesa para que sea más. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos, ¿sí? Entonces, entre los nodos tenemos 5 por 2, 10 grados de libertad, ¿ya? Entonces tendríamos esa cantidad. Pero nosotros sabemos que hay dos nodos compartidos, ¿no ve? Que serían estos dos de aquí que voy a encerrar en rojo.
Entonces, estos dos nodos de aquí, que están dentro de estos 10, ¿no? Que serían 4 grados de libertad de estos 10 que tengo aquí, sí, no los considero en la armadura. Entonces, siempre que tenga yo dos elementos diferentes que lleguen a un nodo, ¿sí? Entonces, la cantidad de grados de libertad en ese nodo va a estar determinada por el elemento que tiene más grados de libertad. Entonces, aquí los grados de libertad totales, ¿ve?, de esta estructura van a ser 18 más 6. Y aquí tenemos 24 grados de libertad. Entonces, esa sería la forma de determinar cuál es la cantidad de grados de libertad que tiene mi estructura, ¿no? Que es el primer paso para establecer el tamaño de mi matriz de rigidez. Sí, está bien, estoy de acuerdo con eso. Sí, ahorita, Isaac, que estoy yo de acuerdo con eso en lo que nos dice Luciano, ¿no? Entonces, aquí está la que va a ser de 24 por 24, ¿ya? Entonces, ante la siguiente inquietud que tenía Luciano, ¿no? Entonces, aquí tenemos un KE, que es de 4 por 4, que digamos sean los grados de libertad, no sé, 1, 4, 8, 9, por ponerle cualquier número. Esto es una armadura, ¿no? Armadura. Y aquí tenemos un pórtico que es, digamos, 20, 21, 23, 5, 6, 7, digamos, ¿no? O sea, esa K y esa KP es la K local de un elemento. Sí, sí, de un elemento. ¿No? Sí, sí, De sí. armadura y otro de porte. Sí, entonces, aquí en la K global, eso sigue siendo así. Eso es así porque así son los elementos. Entonces, aquí en la K global, ¿no? Vamos a usar este símbolo para los de aquí arriba, ¿ya? Entonces, ahí está, 4 por 4. Aquí van a ser 6 por 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo esté haciendo el montaje de mi matriz de rigidez, entonces en la posición, esta matriz de armadura me va a llenar en la posición 1, en la posición 4, en la posición 8, en la posición 9, y se va a repartir, ¿no? Entonces, ¿cuántas rayitas amarillas tengo que ver dentro de esta matriz según la conectividad, respeto a la conectividad que sea que tenga? Tengo que ver 16, entonces ahí están los 16. Ahora, justo estoy combinando esta matriz de rigidez, va a combinar elementos de armadura y elementos de pórtico. Entonces, en las posiciones 20, 23, bueno, en las que hemos puesto ahí, entonces, sí, o sea, las lleno nomás donde corresponda, ¿se entiende? ¿Y cuántos? ¿Qué? No necesito que mi armadura sea de 6 por 6, digamos, puedo trabajarla como una de 4 por 4 y sumo mi matriz como lo hacía desde un principio, ¿no ven? No necesito cambiarle más, o sea, yo obtengo mis K locales, las almaceno de la armadura, obtengo mis K locales del pórtico, las almaceno y las sumo como lo hacía en un principio. Sí, sí, como lo hacías en un principio, exactamente. No, no hay que hacer mayor cambio. No es necesario que la de armadura se vuelva de 6, no. Ahora, en la lógica de programación, digamos, tal vez, no sé, no sé, ¿sí? Tal vez algún movimiento por ahí para que, no sé, en la lógica de programación algo tal vez tengo que hacer, que se me está generando un problema de tratar la matriz de 4 por 4 al ingresar los datos en el montaje de la matriz de rigidez, ¿no? Es posible, pero tal vez no. ¿Ya? Es eso, entonces, no sé si he aclarado tu duda. Sí, o sea, esa era mi duda, si no había que convertir nada. No. Si lo tengo que sumar, yo creo que no debería haber ningún problema, ¿no? No, claro, o sea, si coinciden en el grado de libertad, entonces se suman.
¿sí? Obviamente que, digamos, un elemento de armadura nunca se va a sumar con uno de pórtico en el grado de libertad que corresponde a un momento, ¿no ve? O sea, ¿por qué? Porque la armadura no tiene ese grado de libertad. Entonces, ese es el único cuidado, digamos, ¿no? que habría que tener. Ahora sí que he contestado eso y me ha preguntado primero Rubén. Y de ahí vamos con Isaac. Sí, sí, está ahora ya mucho más claro, pero bueno, una cosita más. Ya. Yeah. Al definir, por ejemplo, que va a ser de 24 grados de libertad. Ah, no. No, está bien, está bien. Creo que habría que hacer pruebas para... Siempre en estos nodos que están compartidos, manda el elemento que tenga más grados de libertad, para que esto nunca esté mal. ¿No ven? He querido hacer esto de aquí para que ustedes vean que estos 18 se quedan, ¿no ven? Y ya no cuento los 2 grados de libertad que estaban aportando estos elementos de armadura en este nodito. ¿Se entiende, no ven? Sí, está bárbaro. Pero sí, eso es solo para sacar mi K global, o sea, cuando yo trabaje mi armadura, las K locales de mi armadura, igual voy a contar esos nodos, ¿no ves? Ah, claro. Claro. Y normal. Eso es solamente para sacar las dimensiones de tu matriz de rigidez global. Y obviamente en esta matriz vas a hacer la partición que siempre haces para resolverla, ¿no? Como siempre. Ah, ya. No, está súper. ¿Ya? La conectividad es la que nunca tenemos que perder, o sea, las tablitas de conectividad son el alma del método, ¿no? O sea, las tablitas de conectividad, si están bien, todo va a salir bien. Ya, ahora sí, Isaac. Sí, Inge, tenía una duda. O sea, yo sigo trabajando con que mis apoyos son los últimos grados de libertad, ¿no? Ya. Las reacciones de mis apoyos. En la armadura, o sea, combinando el pórtico con la armadura, ¿habría que hacer algún cambio, digamos, en esas conectividades que hay entre pórtico y armadura? ¿Puede hacer cualquiera o tendría que ser los últimos o algo así? No. Eso son cualquiera. Según la lógica que ustedes están manejando, pueden seguir respetando lo mismo, ¿no? Los grados de libertad mayores son los que están restringidos. Y estos nodos pueden ser realmente cualquiera, no importa. O sea, cualquier grado de libertad, digamos. Ok, está bien. Gracias, Inge. Eso. Vamos con ¿alguien más? Ya, genial. Entonces, las preguntas quiere decir que se está trabajando sobre esto, me parece muy bueno, ¿sí? Y entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser esta presentación, ¿no? Espérenme un ratito. Vamos a presentar lo que es el emparrillado de vigas, que es la primera estructura 3D que, bueno, y en realidad posiblemente debido al tiempo, esta sea la única en 3 dimensiones que vayamos a ver, ¿sí? Pero si a alguno le causa curiosidad 3 dimensiones en armaduras, en vigas, en pórticos, podemos tratarlo ya de forma bidireccional, ¿no? Eso, pero sepan ustedes que es lo mismo que estamos haciendo, solamente que crecen un poquito las matrices, ¿ya? Entonces, empezamos con esto que tiene que ver con el emparrillado de vigas, ¿sí? Las competencias son las mismas, ¿sí? Uno de los objetivos importantes es representar una losa, ¿sí? El emparrillado de vigas normalmente busca representar una losa. ¿Para qué? Para reducir el esfuerzo computacional que puede realizar mi computadora cuando yo esté resolviendo una estructura. Digamos que en estructuras convencionales, no sé, en un edificio, por ejemplo, el edificio que está construyendo Doria Medina en Calacoto, que claramente es el más alto, el más grande que tenemos, me animo a decir, en la ciudad, ¿no? O sea, ¿y por qué no en todo el occidente? En el único lugar que tal vez hay más grandes debe ser Santa Cruz, pero dudo que haya más grandes. Entonces, un edificio de esas dimensiones
si yo utilizo elementos área para mis losas, tengo que tener una computadora último modelo, ¿no? Para que mi computadora funcione tranquila, haga los cálculos rápido, dentro del programa estructural, cual sea que esté utilizando, y que mi modelo no se cuelgue, ¿ya? ¿A alguno de ustedes le ha pasado que su modelo a veces se cuelga? Eso quiere decir que la tarjeta de video de su computadora o la memoria RAM de su computadora está un poquito pequeña, incluso para aguantar líneas, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que si alguno ha tenido ese problema, piense a la larga, obviamente no mañana, pero no sé, en su ejercicio profesional va a necesitar una computadora con unas mejores características, ¿sí? En ese sentido, ¿ya? Por si acaso, para que un poquito también entendamos cuál es la importancia entonces, como a veces no puedo tener la computadora, ¿no? Bueno, pues me dijeron que mi tarjeta de video era buena y no es, ¿no? Por ejemplo, eso pasa en mi computadora, ¿sí? Mi tarjeta de video no es tan buena, entonces si yo manejo mucho elemento área en mi SAP, se me cuelga, ¿ya? Entonces, una opción buena es manejar todo líneas. Cuando manejo todo líneas, tiene que ser un proyecto muy grande para que le genere un poco de problemas a mi tarjeta de video, ¿ya? Entonces, para esto sirve el emparrillado, ¿ya? Para disminuir el esfuerzo computacional y no utilizar elementos área. Cuando estemos en hormigón 2, vamos a conversar mucho de lo que son los elementos área. Entonces, el sistema, ahorita vamos a ver unos dibujos, pero el emparrillado de vigas es exactamente lo que ustedes han dibujado en sus modelos estructurales. Elementos línea que están dibujados en un espacio de 3 dimensiones y que están simbolizando una losa, ¿no? Que nos están facilitando el cálculo de una losa. Perfecto. Entonces, nuestro objetivo va a ser calcular las fuerzas internas que suceden en todos estos elementos, porque ustedes ya lo hemos mencionado, de que para diseñar nosotros tenemos que conocer el momento, el cortante, el axial, ¿no? Partamos de eso, que obviamente en una viga es más importante este y este, sí, que en una columna es más importante considerar, o sea, es más interesante considerar el axial y el momento, sí, pero eso lo vamos a aprender más adelante. De forma general, estas 3 son las que nos interesan, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de un emparrillado? Las que ya hemos mencionado, pero siempre este emparrillado está contenido en uno de los planos del eje de coordenadas cartesiano. Fíjense si esto es Z, entonces esto va a estar contenido en el plano XY, ¿no? Si por algún motivo yo quisiera dibujar, no sé, Z por aquí, ¿no? Digamos, no sé, así. Entonces está contenido siempre en un plano del eje de coordenadas cartesiano. Si ustedes se fijan sus modelos estructurales, todos sus emparrillados de vigas, ¿sí? En cada losita y todo el piso en realidad, siempre está contenido en un plano también, en el plano XY, ¿no? Siempre es así. Entonces, esto, ¿no? Ya hemos hablado de que sirve para generar un ahorro de memoria, facilita, hace más rápida las operaciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una computadora último modelo, no hay problema con el edificio con un edificio grande, con muchas áreas, digamos que ya es grande mi modelo y que tarda en analizar 15 minutos cuando le dibujo las áreas. Si yo le dibujo puro líneas, va a tardar 5. ¿Ya? O sea, está relacionado con la economía de la computadora. Entonces, ¿para qué se usa eso? Esto se usa para, ya hemos dicho, losas en edificaciones, y también podríamos generar modelos de tableros de puentes. Ya, esto seguramente van a ser más conscientes allá por el 9º semestre cuando estén llevando puentes. Uno de los inconvenientes que tiene esto de simbolizarlo así, ¿no? Es que esto va a generar que la estructura
va a adquirir un alto grado hiperestático, lo que quiere decir que va a ser tremendamente determinante para la determinación de fuerzas y todo eso, las características del material y las características de las secciones transversales. ¿Ya? Que siempre son importantes, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando quieren comparar valores en los modelitos que han hecho, tienen que tener los mismos valores de entrada. Siempre son importantes, pero en este tipo de estructuras son más importantes todavía. O sea, si antes obtenía los mismos resultados con los primeros, con el primer decimal igual y el resto no importa, ahora voy a necesitar seguramente tener hasta el tercer o cuarto, digamos, para obtener los mismos resultados, ¿ya? Eso como comentario, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo se analizan los emparrillados? Primero, es que todas las líneas deben ser de sección constante, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan que en este tipo de estructuras se considera la rigidez torsional del elemento, ¿ya? ¿Qué más? A pesar de que es una estructura tridimensional, ¿sí? Cada nodo va a tener 3 grados de libertad, ¿ya? Un desplazamiento vertical, ¿sí? Un desplazamiento vertical y 2 giros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que esto está contenido en este plano, enseguida tengo un dibujo un poco más clarificante, ¿sí? Siempre el desplazamiento va a ser perpendicular al plano donde está mi emparrillado, en este caso sería un desplazamiento en Z, y los nodos van a estar girando, ¿no? En torno al eje Y o al eje X, ¿sí? Esos son los 3 grados de libertad que vamos a admitir en nuestro emparrillado, porque realmente los grados de libertad admitidos por un programa estructural no se limitan a estos, ¿no? O sea, realmente en el espacio tridimensional, ¿cuáles serían todos los grados de libertad que pueden existir? Giro en este lado, traslación en este otro. Entonces, realmente en cada nodo podríamos tener hasta 6 grados de libertad, que es lo que tiene un pórtico en 3 dimensiones, pero en este caso de análisis del emparrillado de vigas, solamente vamos a contar 3. Estos 3 en rojo, ¿ya? Entonces, estos otros, los azules, son nulos. Los giros en el eje vertical es nulo. ¿Por qué? Porque se supone que una losa, pónganse una losa, pónganse a pensar, una de las losas que ustedes tienen en sus proyectos o un piso, ¿no? Un piso de una construcción. Es muy difícil hacer girar el piso. Por eso es que no se consideran los giros en el eje vertical. Y al mismo tiempo, obviamente, cuando ya está muy arriba, existe desplazamiento en el plano horizontal, pero realmente no se considera el desplazamiento horizontal en este tipo de estructura, ¿ya? Listo, entonces, aquí tenemos algo más claro, ¿no? Los grados de libertad en los extremos de la pieza serían las fuerzas en el extremo cercano, ahí están, ¿no? Las fuerzas en el extremo lejano, los desplazamientos en el extremo cercano y los desplazamientos en el extremo lejano. Esas van a ser las posiciones que van a tener en nuestras matrices, ¿ya? Esta parte del emparrillado, los que deseen hacerla, ¿no? Porque no todos los grupos van a optar por hacerla, trabájenlo por separado, ¿ya? Porque si no va a ser realmente un chenco trabajarlo, o sea, tendrían que nuestros elementos de armadura, pórtico, estar en 3 dimensiones, y no están solamente en 2 dimensiones. Entonces, este código del emparrillado es aparte, ¿no? Tiene las mismas partes que ustedes ya han trabajado con las armaduras, con el pórtico, pero realícenlo aparte, considerando estas posiciones, todo lo que les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque es
un elemento de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, la matriz de rigidez del emparrillado la estamos presentando aquí, ¿sí? Es esta de aquí, ¿no? Que va a ser una matriz de 6 por 6, que está representada por 4 submatrices, ¿sí? La submatriz KNN, KNF, KFF y KFN, ¿no? De aquí, ¿qué cosas son nuevas? Esta es la rigidez torsional, ¿no? Entonces, esta de aquí, a ver, esta de aquí es la inercia torsional. Aquí está, el momento polar de inercia, ¿sí? Y este de aquí es el módulo de corte, ¿sí? Que tiene esta fórmula. Este es el módulo de elasticidad, ¿no? Creo que no hace, a ver, por si acaso le pongamos módulo de elasticidad. Y este es el módulo de Poisson. Que para los materiales con los que trabajamos las estructuras civiles, no nos vamos a complicar. Donde lo pongo, el módulo de Poisson aproximadamente puede variar entre 0,2 y 0,3, ¿ya? Donde un concreto, digamos que está bien que trabaje con un 0,25 y un acero, que son los materiales por excelencia de construcción, un 0,3, digamos, ¿ya? Normalmente esos valores se utilizan debido a muchos ensayos y qué sé yo. Ya, entonces, tenemos esto. Aquí está esta es la fórmula del momento de inercia, del momento polar de inercia. Entonces, con estas dos fórmulas, ¿no? Nosotros conocemos esto, ustedes pueden calcular en una sección transversal la inercia respecto al eje X, la inercia respecto al eje Y, y bueno, después de sumarlas obtenemos el momento polar de inercia y ahí está, ¿no? Esa es la rigidez torsional, que sería lo único nuevo en este elemento, ¿no? En esta configuración de matrices. Ya después la inercia, bueno, todo lo demás conocemos, ¿sí? Entonces, sí, Rubén. O sea, que digamos, la inercia es un cálculo que debemos hacer, no es que lo tenemos como dato. Esto se puede extraer, se podría extraer este momento polar de inercia del programa estructural. Pero obviamente sería interesante que el código, que tú le des las secciones, ¿no? Es algo mucho más real, las secciones del elemento, la sección del elemento, ¿no? O sea, base por altura, y que el código pueda generar este cálculo solito, ¿no? Sería interesante, sí. Ah, ok. Está bien, eso, vamos a esto hecho con lo otro, muy bien, entonces borrar. Listo, ahora, ustedes se dan cuenta que, en este caso, ¿no? Los elementos en un emparrillado o están sobre el eje X, o son paralelos al eje X, o son paralelos al eje Y, ¿no? Entonces, esto implica que nosotros necesitamos transformar, ¿no? Necesitamos hacer una transformación de la matriz de rigidez. Esta es la matriz de rigidez local. Entonces, para hacer el montaje de la matriz de rigidez global, necesitamos considerar una transformación. La misma transformación de siempre, ¿sí? Exactamente. Entonces, esta es la matriz de rigidez. Esta es la matriz de transformación, la submatriz de transformación, y en este caso, en vez de que nosotros transformemos toda o pueden hacerlo también, porque estoy usando esto de arriba, no sé. En vez de que o sea, aquí, esta es la matriz de transformación, no, pongo rojo, ahí estoy. Entonces, aquí nos está mostrando una lógica de rotación de matriz, de submatriz por submatriz. ¿Qué quiere decir? Que la matriz, la K en coordenadas globales de un emparrillado es esta de aquí, KNN,
KNF, KFN y KFF, ¿no? Y la matriz en coordenadas globales, ¿sí?, va a ser esta matriz traspuesta por KNN, esta matriz traspuesta, esta otra de aquí, ¿no? Ese es el procedimiento que se está proponiendo en esta parte, ¿no? O sea, ya no por sus grados de libertad, digamos, sino directamente usando esa fórmula. Sí, de 3 en, O sea, de 3 en 3. Esa es la matriz del elemento, ¿no? Esta es la matriz del elemento, no de la no de todo el... esta es la matriz del elemento viga en un emparrillado de vigas. ¿Está bien? Y una vez que yo las tenga en coordenadas globales, entonces puedo proceder a hacer el montaje de toda la matriz como siempre. ¿Se entiende? No, o sea, tiene que ser igual por los grados de libertad, o sea, no entiendo por qué haríamos eso de la transformada, traspuesta por KI, J. Ya, en realidad es que yo en este caso, las matrices que estoy proponiendo en las diapositivas son submatrices, ¿no? Te estoy mostrando submatrices de 3 en 3, que la matriz de rigidez local de un elemento resulta de 6 por 6. Eso se ve, ¿no ve? Porque esto viene aquí y esto viene aquí y así, ¿no ve? Esto es de 6 por 6. En los otros elementos yo les he mostrado toda la matriz de rigidez local en una sola matriz. Aquí la estamos expresando en submatrices, ¿ya? Entonces, realmente esta matriz de transformación, si yo se las mostrara completita, entonces esto sería así, como la del pórtico. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos seno 0, coseno 0, 0, 0, y aquí entonces nosotros tenemos 0, 0, 0, ¿sí? Digamos esta una transpuesta total, digamos. Entonces, esto sería así, ¿no? Como la del pórtico. ¿No? Que, a ver, vamos a la del pórtico. Ahorita me ha entrado la duda de... un ratito. Ahí estamos. ¿Dónde estás? La del pórtico. Es igualito. No, ¿se acuerdan que en el caso del pórtico, ¿no? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? La matriz de transformación de fuerza. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso del pórtico, yo les he mostrado toda la matriz. En el caso del emparrillado de vigas, les estoy mostrando estas submatrices, así. O sea, a estas submatrices les estoy poniendo nombre. Por separado. ¿No podríamos hacerlo así? Sí, sí, pueden hacerlo así. Pueden hacerlo así. ¿Sí? Lo que sí es importante que la matriz de rotación, ¿no?, que yo les estoy mostrando es este pedacito de aquí. ¿Ya? Entonces, la matriz de transformación, si decido transformar toda mi matriz, ¿no?, no submatriz a submatriz, entonces tengo que hacer una modificación de este tipo, ¿no? Fíjense que estos de aquí son 0, aquí se repite la submatriz, y esto de aquí es 0 también, ¿sí? Entonces, esa aclaración simplemente, y volvemos a este de aquí. Entonces, es eso, ¿ya? O sea, esta sería una forma de hacerlo submatriz a submatriz, pero también se puede proceder con todo junto, ¿no? Con la única aclaración de que la TT va a ser así, ¿no?
así digamos, con las dos matrices test por ahí. Muy bien, entonces, sí. Perdón, antes de que pases, no entiendo bien cuál sería el ángulo. Gracias por la aclaración, porque sí, es importante esa pregunta. Este sería el ángulo. O sea, es el ángulo que está formando el elemento, ¿sí? Si mi elemento está perfectamente sobre, ahora sí voy a necesitar usar esto. Si mi elemento está aquí, mi ángulo alfa es 0. ¿Se entiende? Sí. Si mi elemento está aquí, es 90. Entonces, en todos los casos sería 90. En este caso, sí, pero digamos que se abre la posibilidad de que mi emparrillado de vigas no necesariamente tenga 90 grados entre elementos, ¿no? Que yo pueda tener una línea por aquí. Entonces ahí el alfa va a ser diferente, ¿me entiendes? Ah, ya, sí, sí, entiendo. Sí, sí. Ese es el alfa, pero ese es el alfa. Ya, sí, Rubén. Álvaro, y entonces necesitaría que esté, o sea, todo mi emparrillado tenga cotas de referencia. O sea, necesitarías, lo mismo, necesitarías conocer las coordenadas de cada nodo, ¿no? Para establecer este alfa, por ejemplo, ¿no? Bajo el mismo método que ya lo habíamos hecho, digamos, con las armaduras, por ejemplo. Ah, ya, o sea, si tengo... ya, sí, o sea, medio complicado eso, porque, o sea, digamos, si tengo, no sé, 50 vigas, bueno, un emparrillado que compone de 50 por 50 líneas, como que tengo que saber en cada puntito qué coordenadas tiene. Sí, sí. Ah, uy, ya. Sí, claro, pero, Como que bueno. se haría un poco largo nuestra lectura de datos, digamos, de este léxico, pero ese sería el único inconveniente. Sí, sí, o también, como normalmente se hace, tienes la longitud total de uno de los lados del emparrillado es 50 y tú sabes que tienes, no sé, 10 líneas, digamos, entonces divides Ahí entre como 10. que es el espejo, digamos. Sí, sí, sí. Ajá, buen punto, cierto. Y así podrías facilitar un poquito más el ingreso de datos. Pero sí, sí, resulta ser un problema el ingreso de datos, estoy de acuerdo con eso. Eso, entonces, gracias por la pregunta, Brenda, porque en realidad se me estaba yendo aclarar qué es ese alfa y hubiese sido, creo, un problema entre todos, para todos, ¿no? Entonces, ese es el ángulo alfa dentro del mismo plano, ¿ya? Entonces... Álvaro, sí. Una pregunta más. Como tenemos que multiplicar cada submatriz por esa matriz de transformación, ¿puede haber el caso en el que, digamos, sean diferentes ángulos para cada matriz de transformación? O sea, realmente podría darse en el sentido de que estemos considerando un giro en el nodo, ¿no? Pero como ya estamos en 3 dimensiones, esa opción no la consideraremos. ¿Ya? O sea, sí, efectivamente, si estuviésemos desarrollando un trabajo final de grado, ¿no? Que a alguien le ha gustado esta parte y ya estamos llegando a la parte de 3 dimensiones, yo te diría, si existe la posibilidad, tenemos que considerar que el nodito gire, entonces sí, estos alfas pueden cambiar. Pero buscando los objetivos que tenemos, vamos a desconsiderar que los nodos tengan ejes locales, ¿ya? Entonces, el eje local del nodo siempre va a considerar con el eje global. Por tanto, estas submatrices van a tener siempre el mismo alfa. Ok, súper. Es eso. Bueno, en realidad, yo les sugiero que calibren su modelito, ¿no? El código que ustedes generen
según esto, ¿ya? Con esta aplicación. Con esta aplicación, ahí están los datos, ahí están las dimensiones, y en el momento en el que ustedes puedan obtener estos resultados, ¿no ve? Dentro de las fuerzas internas, cortantes y flectores, y momentos flectores, quiere decir que su codiguito está funcionando perfecto. Que si le das cualquier otro otro problemita, lo va a solucionar bien, ¿ya? Esto para que ustedes puedan calibrar su modelo, encontrar errores en su programación, qué sé yo, ¿no? Es eso. Y entonces, con esto, así brevecito, ¿no? Estaríamos terminando todo lo que tiene que ver con el análisis matricial de estructuras, ¿sí? Aquí estaríamos cerrando esta primera parte del curso, ¿sí? Y me estarían quedando 4 días para abordar lo que es los elementos finitos, ¿no? Esta parte también la hemos dado corta, ¿no? Si me preguntan, vamos a tener ciertamente más interacción sobre el tema, pero la hemos planteado como completamente opcional, esto que tiene que ver con el emparrillado de vigas, ¿sí? Entonces, ahí está, los que tengan dudas me consultan, ya saben, en clases, fuera de clases, depende de ustedes. Los que se quieran meter a generar la programacióncita esta del emparrillado de vigas, no se olviden que además del emparrillado de vigas, si queremos evitar dar la parte matricial, ¿no? En el examen necesitamos la graficación, ¿no? del diagrama de fuerzas internas, ¿sí? Sobre los portiquitos, ¿ya? Obviamente que si tengo el emparrillado, obviamente puede tener puntos extra, pero no es que voy a anular esa pregunta, ¿ya? Es eso, que sea bien claro. Eso. Con eso cerramos esta parte, ¿sí? El tema de las cargas sigue fluyendo, como lo está haciendo, ¿sí? No se olviden que para la siguiente semana, miércoles, martes, necesitamos tener cargada la estructura, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la explicación de la combinación de cargas y cerremos la parte de las cargas también bien, ¿no? Y que ustedes sean capaces de generar las cargas para cualquier modelo estructural, ¿no? Que es lo que espero. En las siguientes materias, hormigón armado, estructuras metálicas, ustedes, yo no voy a hablar siquiera de cargas, ¿no? Les voy a pedir, para la siguiente semana tienes que tener un modelo cargado, entonces, para que podamos empezar a diseñar, digamos, ¿no? O sea, esa es la intención de todo esas 32 sesiones, ¿no? Este mes y medio le hemos dado mucho a la memoria de cálculo, a las cargas, a esto, para que justamente ya las siguientes materias ya no le demos casi nada de tiempo. ¿Ya? Esa es la intención. Voy a pensar, ¿sí? Cómo vamos a evaluar la parte, si es que la vamos, yo creo que sí vamos a evaluarla así también con premios, la parte de elementos finitos, ¿ya? Eso se los voy a plantear el viernes. La clase de mañana, yo una vez más se las dejo, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan avanzar en sus códigos en esas 2 horas, en cargar en las estructuras, avanzar en sus trabajos, para ya no se olviden que el último día de clases es el siguiente jueves. Entonces, para que lo puedan implementar así, ¿sí? Entonces, yo confío en que esas 2 horas las van a usar para trabajar en sus practiquitas, ¿ya? Se me va a cortar ahorita, nos vemos el viernes, por favor. Ya cualquier duda, me escriben al WhatsApp, si es necesario, hacemos un Zoom, no hay ningún problema, ya como lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Ya, entonces, bueno, es eso, gracias